Nuevo ataque a la libertad de opinión por parte de Pedro Sánchez y, en este caso, por parte de la Unión Europea, con la complicidad de la Unión Europea. Sí, porque dentro de ese proyecto de escudo para la democracia que ha anunciado la Unión Europea, Pedro Sánchez da una vuelta de tuerca más e insta a la Unión Europea, solicita, lanza ahí ya la idea para que las redes sociales se desmoneticen y se desmoneticen rápido. Para junio de 2025 es posiblemente la fecha para la que la Unión Europea se plantea la eventualidad de controlar las redes sociales, de ejercer ese control a las redes sociales, desmonetizando todas aquellas personas que, como yo, pues, y otros creadores de contenido, hemos incluso renunciado a nuestra actividad porque consideramos que la libertad está en juego desde hace tiempo y que tenemos que emprender esta batalla concienciando a los ciudadanos sobre todo lo que está ocurriendo. Y claro, la mejor manera de callarnos es desmonetizar las redes sociales para que no tengamos incentivo a la hora de crear contenido. Pero realmente esto puede ocurrir. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todas estas medidas. También compartiré un trozo de un vídeo que colgó recientemente Rubén Gisbert, donde habla claramente de en qué consiste la medida y, por supuesto, te haré un paralelismo, una vez más, entre Pedro Sánchez y Nicolás Maduro, porque cada vez Pedro Sánchez es más maduro como tirano. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Pedro Sánchez madura, cada vez está más maduro como tirano, porque fíjate, si le encuentra diferencias entre esto que ocurrió hace apenas unos 10 días, 2 semanas, renuncia a Pedro Sánchez aquí levantar el puño para que no sea visto de la manera como muchos han criticado a Elon Musk recientemente, pero fíjate qué diferencia hay entre aquello que has visto y esto mismo que vas a ver ahora. Todo parecido es puramente casual, diría alguien, pero no, no es así. Realmente las tiranías avanzan en todo el mundo y desde luego las tiranías socialistas cada vez se parecen más y en ese esfuerzo por parecerse más, pues hay otra tiranía superior que es una tiranía supranacional, esa Unión Europea cuya presidente no ha sido elegida directamente por ningún ciudadano europeo, sino que se elige en base a una corruptela de representante que, una vez obtenido el voto de los ciudadanos, luego hacen sus partidos de cartas, se mezclan cromos para al final pues tener siempre a ciertas personas gobernando para sus intereses. La Unión Europea anunció recientemente, y lo tenemos aquí de Pedro Baños, la creación de un escudo europeo de la democracia, un organismo supranacional que nadie de nosotros ha votado, que permitirá a la Unión Europea anular elecciones en sus Estados miembros si los resultados no se ajustan a los intereses. Rumanía fue el campo de prueba, a partir de ahora lo harán legalmente y con descaro en cualquier otro país. El voto de los ciudadanos solo será válido cuando interese a las élites no elegidas democráticamente, pone entre paréntesis Pedro Baño. La soberanía popular ha dejado de existir de forma oficial, ya estaba acabada de facto. ¿Cómo denominarías a esta situación? Estaba Pedro Baños compartiendo el post de Florian Philippot, que es el presidente de los patriotas franceses. En otras ocasiones hemos hablado de él, que decía que la Unión Europea anuncia la comisión, el escudo democrático, dice, es el macronista Nathalie Lucieux quien preside esta comisión orwelliana. Recordemos sus estrechos vínculos con la esfera de Soros,
ella ya ha anunciado sus intenciones. Quiere trabajar en educar a los ciudadanos sobre las redes sociales y los medios de comunicación. Ella tiene en la mira a Elon Musk. Quiere que la Comisión Europea utilice el reglamento DSA contra X. El eurofascismo, dice Florian Philippot, se equipa con una herramienta loca, vergüenza, etcétera, etcétera. Destruyamos la Unión Europea, decía este hombre, etcétera, etcétera. No es menos Marc Vidal, que también compartía algo de información al respecto sobre este escudo. Y ahora iremos a esto de la desmonetización, porque posiblemente dentro de ese escudo, esa norma que está solicitando Pedro Sánchez podría ser aplicada. La Unión Europea, dice Marc Vidal, lanza el escudo para la democracia para reforzar los controles sobre los gigantes tecnológicos y hacer cumplir las normas sobre incitación al odio. La Unión Europea ha dado un nuevo paso hacia el control digital con la creación del escudo democrático de la Unión Europea. Este comité, presentado como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el discurso del odio y combatir la desinformación, ha levantado sospechas sobre su verdadero propósito: una mayor censura y control sobre las plataformas tecnológicas. El nombramiento de Nathalie Lussieu, no sé cómo se lee, no sé francés, como presidenta de del escudo de la Unión Europea, el escudo democrático ha sido polémico desde el inicio. Anunciada antes de que siquiera se realizara la votación, su designación ha sido calificada como un proceso antidemocrático y una farsa. Lussieu, aliada de Macron y vinculada a organizaciones financiadas por George Soros, promete una línea dura contra la interferencia extranjera, aunque muchos dudan que incluya la influencia del propio Soros en la política europea. La creación de este comité forma parte de una tendencia preocupante en la Unión Europea. En nombre de la protección democrática, se refuerzan los mecanismos de censura y vigilancia. Bajo la excusa del combate del odio y la desinformación, se avanza hacia un modelo donde la libertad de expresión se ve cada vez más restringida. Y desde luego parece que Europa se va a convertir en el terreno de batalla entre los grandes polos de élites mundiales. Por un lado, una representada por George Soros y la otra representada por los poderes sionistas, ¿no? Poderes judíos. Tan es así que recientemente George Soros, y estoy buscando aquí el apartado y lo tengo, decía esto sobre Donald Trump, y yo creo que esto viene a efecto del desmantelamiento del USAID, que no deja de ser una forma de quitarle poder a todas esas organizaciones sorosianas que fomentaban una cierta orientación hacia determinados valores contra los nuevos valores que quiere implantar, ¿no? Que quiere restituir por alguna razón las élites judías a través de Donald Trump. Y Europa, una vez que Estados Unidos, digamos que esos poderes han sido despojados de Estados Unidos, han sido alejados de Estados Unidos, Europa se está convirtiendo en el baluarte defensivo de los poderes sorosianos. Tan es así que enrocados en Europa están tratando de generar una barrera, siempre en pro de argumentándolo como en pro de nuestra seguridad contra la desinformación y el odio, simplemente para al menos no perder Europa. Han perdido Estados Unidos, han perdido parte del resto del mundo, pero se están enrocando en Europa. Tan es así que Soros dijo esto sobre Donald Trump. President Trump is a con man and the ultimate narcissist who wants the world to revolve around him. When his fantasy of becoming president came true, his narcissism developed a pathological dimension. President Trump. ¿Qué es lo que decía con esto? Lo tenemos aquí traducido. Trump es un estafador y el narcisista definitivo que quiere que el mundo gire a su alrededor. Cuando su fantasía de convertirse en presidente se hizo realidad, su narcisismo desarrolló una dimensión patológica. Esos son los poderes que están ahora en juego y cómo están tratando de librar en Europa la batalla para la definitiva destrucción del globalismo, ¿no? O posiblemente el mantenimiento del globalismo enrocado en Europa. Y para hacerlo, ese globalismo necesita condicionar por así decirlo, a los europeos
y, por supuesto, implantar toda una serie de normas muy diferentes respecto a las que tiene Estados Unidos, la que quiere implantar Estados Unidos. Y es por esa razón que hace unos días Pedro Sánchez decía esto que vamos a escuchar, que cobra todo su sentido. Con el aura del milagro económico, social y cultural, hay ocultas muchas miserias, muchas miserias. ¿Son más plenas nuestras vidas, como nos prometió la revolución digital? ¿Son más igualitarias nuestras economías? ¿Tenemos las sociedades más cohesionadas? Yo creo que la respuesta es obvia. Y, por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿y por qué es así? Pues porque el algoritmo no reparte oportunidades, porque las grandes plataformas tecnológicas no son neutrales y porque la mentira viaja en ellas mucho más rápido que la verdad. La inmediatez del clic ha hecho que se reduzca la complejidad de la información y el debate público a 280 caracteres. La obsesión por el like distorsiona la realidad, empobrece el debate público y, lo más preocupante, nos empuja a elegir un bando. Las redes sociales son hoy auténticos campos de batalla, donde no se discute, lo que se hace es atacar. No se argumenta, se descalifica y no se busca entender ni comprender, sino imponer. Y no hay nada malo en ser ingenioso o breve, pero cuando alguien vocifera o simplemente se escuchan sus gritos, pues los gritos importan más que lo que se dice. Los gritos sustituyen las palabras. Y la principal consecuencia de todo ello es que, con mucha frecuencia, por desgracia, lo que se viraliza en las redes sociales no es la verdad, sino la mentira. Y es curioso que Pedro Sánchez diga esto cuando quizá tendría que ponerle un bozal al perro de presa de Óscar Puente, ¿no? O tal vez dejar de contratar esos asesores de comunicación, que es gente que insulta y propaga el odio en redes sociales. No sé, acaba de fichar a uno, me acabo de enterar o he podido escuchar recientemente. Pero esto decía Pedro Sánchez, ¿no? Y claro, hay que considerar varias cuestiones, ¿no? Como por ejemplo la creación de un organismo en España para supervisar las redes sociales. Decía esto. ¿Por qué aceptamos como normal en el mundo digital lo que jamás permitiríamos en el mundo físico? ¿Por qué no aplicamos las mismas normas, las mismas leyes, los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones? Hemos dejado inexplicablemente que los productos y los servicios digitales salgan al mercado sin controlar sus riesgos y sin saber cuáles son los potenciales daños. Y por eso el Observatorio de Derechos Digitales que hoy lanzamos desde Red.es nace con esa vocación: que los derechos y las libertades que defendemos en nuestra vida diaria lleguen al mundo digital. Las redes sociales son hoy auténticos campos de batalla, donde no se discute, lo que se hace es atacar. Y la principal consecuencia de todo ello es que, con mucha frecuencia, por desgracia, lo que se viraliza en las redes sociales no es la verdad, sino la mentira. Y es por eso que Pedro Sánchez quiere acabar con el anonimato en Internet, quiere que los algoritmos sean transparentes, es decir, como obligar a las grandes tecnológicas a depositar los proyectos de sus algoritmos, como casi obligar a Coca-Cola a que deposite la fórmula con la que hacen la Coca-Cola y todos los ingredientes. Sería, en fin, ridículo, imposible. Y más, se podría confiar en el Estado como poseedor de esa información, a que no. Y tercero, quiere que los grandes propietarios, ¿no?, de esas tecnológicas respondan ante la ley de lo que vaya a ocurrir dentro de esas plataformas. Y dentro de ese aspecto, una de esas respuestas, una de esas responsabilidades es, derivada de ello, una cuarta, que es la desmonetización de las redes sociales. Algo que podría acabar precisamente con labores informativas o de opinión como la mía, la de Rubén Gisbert y la de más creadores de contenido. Tan es así que el mismo Rubén Gisbert hablaba desde su canal y decía esto sobre este proyecto que podría acabar con la monetización, es decir, podría llevarnos a desmonetizar y desincentivarnos, por tanto, de compartir información en redes sociales. Decía eso Rubén Gisbert. Para avanzar hacia la censura y para ahondar en lo que se desea, el pensamiento único. Más aún en la complicada situación política, económica y social en la cual estamos inmersos como continente y como país, y esto requiere forzosamente del control de la información para evitar que haya opiniones críticas o que se presenten alternativas de cambio para modificar y corregir lo que no es otra cosa más que décadas de corrupción
a la cual se han entregado nuestras élites y nuestros líderes políticos. Y obviamente esto no quieren que cambie. En esta dirección se acaba de activar, ¿vale? Porque este código de buenas prácticas en materia de desinformación se confeccionó en el año 2022, año en el que también se transpuso en España la famosa Ley General de Comunicación Audiovisual, como todos ustedes ya saben, la hemos tratado por largo y por extenso aquí en el canal, en el cual lo que se quiere es tratar a los divulgadores directamente como televisiones para que puedan ser impuestas directamente sanciones administrativas, etcétera, etcétera. Pero en este caso, la Unión Europea, la Comisión Europea, ha querido activar este código de buenas prácticas en materia de desinformación que en el año 2022 se confeccionó, ¿de acuerdo?, para que de manera facultativa, voluntaria, las plataformas, pues YouTube, Facebook, Meta, X, WhatsApp incluso, etcétera, etcétera, se adhirieran voluntariamente y fueran implementando las medidas que la Unión Europea aconsejaba. ¿Cuál es el gran cambio desde hace 2 días? Que a partir de junio, y coincidiendo con el adelanto y la proximidad de las próximas elecciones en Alemania, estas directrices, estas buenas prácticas en materia de desinformación ya no serán facultativas ni orientativas, sino que serán de aplicación obligatoria. Y la Unión Europea y la Comisión Europea están haciendo una propaganda sin parangón para justificar que quieren obligar a las plataformas digitales a implementar directamente una censura a todos los medios digitales, a todas las plataformas de intercambio de vídeos, donde haya personas que se dediquen, como en este canal, a hacer análisis, a profundizar sobre las cuestiones políticas, sociales o económicas y que no estén alineadas con los intereses y con la defensa de las instituciones y de la política destructiva y completamente aberrante que llevan siguiendo los diferentes países de la Unión Europea y la Unión Europea, así como la Comisión Europea. Fíjense, por ejemplo, que encontramos medidas más contundentes para desmonetizar la desinformación. La Comisión Europea y los Estados europeos van a obligar a plataformas como Google, como X, como TikTok, como Facebook, a que los canales o los divulgadores que según ellos practiquen la desinformación, ya les digo yo que casi con total seguridad este canal va a estar ahí, a partir de junio tienen que ser desmonetizados. Ergo, las personas que se dedicaban a ofrecer análisis críticos y alternativos dejarán de hacerlo, porque como ustedes saben, el día tiene 24 horas y si tú dedicas un tiempo a hacer algo, o ese algo te repercute para poder vivir, o entonces te mueres. No tiene más historia de hambre. Pues esto es lo que decía Rubén Gisbert y la verdad que da que pensar sobre esa medida que ya no es una cuestión española, sino que está embebida dentro de una estructura mucho más amplia, supranacional, posiblemente que se debe a intereses de élites, tal como hemos visto, Soros, Unión Europea, Pedro Sánchez, con el fin de mantener el relato afín a una cierta élite de poder en Europa para no perder también a Europa, puesto que Estados Unidos se ha dado por perdido en el momento en el que los demócratas no han podido renovar su candidato en las elecciones. Y todo esto va en línea también con algo que decía psicólogo random sobre un nuevo trastorno psicológico que se está iniciando a gestar para apoyar todo este relato, que es el trastorno de la información. Escucha lo que decía psicólogo random sobre este trastorno, del que se hizo, además, se hizo portavoz Beata Legón, precisamente en un artículo, pero decía esto. Escuchemos a psicólogo random hablando precisamente de este trastorno de la información. Estoy alucinando con lo que me ha pasado mi compañera Beata Legón. Fijaos, nos encontramos ante un nuevo concepto, casi orwelliano, que amenaza con cambiar nuestra percepción de la realidad y la libertad de expresión tal y como la conocemos. Es el síndrome del trastorno de la información. Imaginaos, ahora difundir información que no se alinee con la narrativa oficial podría ser etiquetado no solo como un error, sino como un síntoma de enfermedad mental. Según el artículo que podéis leer en nacional.cat y en malone.news, hay quienes están promoviendo la idea de que aquellos que difundimos o incluso recibimos información incorrecta podríamos estar sufriendo de este nuevo síndrome. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de este invento? Es lo que me he preguntado. En primer lugar, introduce una censura disfrazada de preocupación por la salud mental. Si cuestionar o explorar información diferente entonces se convierte en un signo de enfermedad, ¿dónde queda nuestro derecho a la libre expresión?
¿Dónde queda nuestro derecho a la libre expresión? No puedo poner todo el vídeo, que eran 2 minutos y medio de Psicólogo Random, realmente brillante ese vídeo. Pero fíjate cómo se está iniciando a tejer, ¿no?, toda la trama para, primero, desmonetizar redes sociales, después señalarnos a nosotros como gente trastornada. ¿Te acuerdas eso de como los apestados, ¿no?, en el COVID, que rechazaban ponerse una vacuna y ya no podían trabajar? El objetivo prácticamente es cancelar, primero, llevarnos a la autocensura y después desincentivar nuestro trabajo. Y tercero, en la eventualidad de que superemos el primer y la primera y la segunda barrera, entonces definitivamente tener el argumento para tildarnos de trastornados y de gente loca, ¿no? Lo clásico loco de antaño. Esto es lo que se pretende hacer. Esta es la propaganda que tenemos en Europa y esto es a lo que tenemos que enfrentarnos y tenemos que derrotar lo antes posible o acabaremos, una vez más, como los amigos de Venezuela, mientras unos cuantos cantan el himno con el puño levantado y los demás se tienen que inventar para no morir de hambre en el resto del día. Esta es mi reflexión, esta es toda la información, pero me gustaría saber de ti, te quiero preguntar, ¿estabas a conocimiento de este escudo democrático? ¿Conocías las implicaciones? ¿Sabías de este proyecto para desmonetizar, tal como ha hablado el mismo Rubén Gisbert? Y este trastorno de la información a través del cual podernos tildar de locos, ¿qué te parece como forma de cancelación? Y estabas al tanto, tenías visualizado esa estructura de poder para la que nosotros solamente somos unos peones en un tablero, globalistas, Unión Europea, Pedro Sánchez y nosotros ahí, recibiendo lo que otros que no hemos elegido votan arriba. ¿Qué te parece todo esto? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.